Otros ojos. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto de saludarlos en esta jornada donde, al menos aquí en la región metropolitana, se cumplió prácticamente a la perfección el pronóstico del tiempo. Tuvimos una máxima que rozó los 34 grados, 33.8 a las 4:30 de la tarde. Esa fue la temperatura máxima de la capital. Revisamos a esta hora, estamos en vivo, las noticias más importantes de esta jornada. Ya vamos a estar con el tema de la reforma a las pensiones, que sin duda es uno de los temas más importantes de la agenda en estos últimos días. Pero como todas las jornadas, comenzamos revisando las claves, en este caso de este jueves 19 de diciembre. En la región de Ñuble, el presidente de la República, Gabriel Boric, pidió tener más humildad al presidente de Argentina, Javier Milei, respondiendo así a los ataques que recibió del mandatario argentino y de su ministro de Hacienda, que lo tildaron de comunista a punto de hundir a Chile. En otro tema, la Fiscalía de Antofagasta presentó ante la Corte de Apelaciones de la ciudad una solicitud de desafuero para la diputada Catalina Pérez. Todo esto en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado por la suscripción de convenios entre el MIMBU de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Todo esto ocurrido en el año 2022. Tercera clave, la declaración de Manuel Monsalve, que fue postergada ya para el próximo año, para enero del 2025. ¿Por qué? Porque la defensa del ex subsecretario acusó razones personales y médicas, que en primera instancia debía dar su testimonio el lunes 23 de diciembre, Manuel Monsalve. Pero hay una aclaración, porque en algún instante se pensó que era por problemas de salud del propio Manuel Monsalve, pero ha trascendido durante las últimas horas que los problemas aquejan a uno de sus abogados defensores. Así es que por eso se pidió la postergación de esta declaración, que, dicho sea de paso, la estaba pidiendo y gestionando también la propia defensa del inculpado, porque ha señalado que de esa manera puede contrarrestar lo que ha sido ya de público conocimiento. Veremos los plazos cómo se van cumpliendo. Y si bien lo siguiente no lo destacamos dentro de nuestras claves, el acuerdo por pensiones, que incluso el propio presidente Boric dijo hoy estar muy cerquita, es relevante, sin duda. Y en este espacio queremos conversar con una de las protagonistas de estas negociaciones. Nos referimos a la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, con quien ya estamos en contacto y le agradecemos la conversación de esta hora. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Hola, Ramón, un gusto estar con ustedes hoy día. Le estoy tratando de ver la cara, y si le veo cara de optimista, de a punto de cerrar un acuerdo, o le veo cara de preocupada y no la puedo descifrar todavía. Dígame usted. No, a esta altura del día de un poquito cansada, porque sí, ha sido un día bien intenso, como todos estos últimos meses, sí. Pero mire, yo diría que los acuerdos no están cerrados hasta que se terminan de negociar, ¿no? Y como dicen en buen chileno, a veces la puerta del horno se quema el pan, así que más que todo lo que estamos es ocupados de que este acuerdo llegue por fin a concretarse. Ha sido bastante interesante lo que ha sucedido en las últimas horas, preocupante a ratos, porque la filtración del informe técnico parecía que hacía zozobrar en algún instante. Había mucha molestia por esta filtración. Se entiende y se ha señalado, o hemos reporteado al menos, que todavía no estaba totalmente cerrado algunos puntos cuando se dieron a conocer. Eso molestó. ¿Creyó en algún instante, ministra, que por esa razón más circunstancial tal vez las conversaciones pudieran haber quedado en punto muerto? Mire, por suerte tuvimos la suficiente transparencia para conversar con los senadores de la oposición, los del oficialismo y el propio gobierno, que en realidad la filtración del informe podía tener un objetivo, ¿no? Y que era dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo. Así que, más allá de las molestias que cada uno pudo expresar por una filtración que en realidad no contribuye en nada, lo importante aquí es poner los objetivos finales de la reforma previsional como bienes superiores en la discusión. Así que pasó como un momento amargo, pero que yo creo que se puede superar. Ahora, estuve conversando en la radio esta mañana con Cristóbal Uneus, que es el coordinador de la mesa técnica precisamente que evacuó ese informe, y él hizo una aclaración que me pareció sumamente importante, porque a propósito de la filtración, muchos interpretaron, dieron por hecho, o quisieron que se entendiera aquello, de que había una propuesta concreta respecto de la distribución del 6%, y él me explicaba que
para hacer una simulación, hicieron un escenario posible, y eso es lo que refleja el documento, pero que no era necesariamente lo que se expresaba como el acuerdo que tenía que votarse. Por lo tanto, se había hecho un ejercicio matemático para derivar en las simulaciones que podían dar de cuánto en la práctica podía subir una pensión de un hombre o de una mujer bajo ciertas circunstancias, teniendo como base algún tipo de distribución de ese 6%. ¿Está en lo correcto entonces y hay que tomarlo como eso, como un marco referencial y no necesariamente como lo que se tiene que votar? Claro, son insumos que se dan a los senadores en esta mecánica de trabajo que definimos, porque evidentemente la responsabilidad que tienen en esto los senadores como colegisladores y el Ejecutivo en la propuesta que le ha hecho a senadores oficialistas, ¿cierto?, y de oposición, hay una responsabilidad que es indelegable, ¿no? Lo que ha hecho la comisión técnica que coordina Cristóbal Uneus es plantear qué pasa en distintos escenarios, Ramón. Y en esto yo lo primero que quisiera señalar es que las personas que van a jubilar en los próximos años y las personas que hoy día están jubiladas van a contar con una primera base que va a ser la PGU de 250.000 pesos, lo que ellos ahorraron en su ahorro del 10%, ¿cierto? Hay que recordar que el 6% va a ir gradualmente incorporándose. En el caso de los actuales jubilados, eso no va a pasar porque ellos ya dejaron de cotizar. Entonces van a tener la PGU, lo que juntaron de su pensión de FP, pero además van a tener un reconocimiento y un estímulo por año cotizado, que eso es lo más relevante porque este enfoque de la reforma previsional en curso se pone en quienes cotizando tienen malas pensiones. No en los que no cotizaron, sino que en quienes cotizando tienen malas pensiones, y sobre todo en las mujeres. Y esos son los escenarios que se presentan en el informe. Y eso es bien interesante porque allí hay dos propuestas, por decirlo, o dos miradas, o dos cálculos, para no señalar como que si fuese un camino uno u otro el que se tuviese que llevar, ¿no? Y en eso se señala que en una situación hipotética 1, una persona con 20 años cotizados para hombres y 15 para mujeres, ajustándose a 20 años en 2034 sería como el piso, ¿no? Tener 20 años de cotización para lograr esa 0,1F por año cotizado. Para entrar al beneficio. Y la otra propuesta habla de un mínimo más bajo, de 5 años para hombres y mujeres, aumentado a 10 en 2034. Claramente uno podría decir el segundo, porque abarca a más gente y tiene menos plazo, pero eso impacta directamente, uno, en la cantidad de beneficiarios y, por supuesto, en la cantidad de dinero que hay que colocar para financiar, ¿sí o no? Tal cual usted lo dice. Yo creo que ese es el dilema que junto con los senadores vamos a tener que resolver en los próximos días, porque las pensiones de FP han sido tan bajas, entre otras razones porque hay no solo un bajo nivel de ahorro, ¿cierto?, y rentabilidades que han ido a la baja sostenidamente en el tiempo, si uno lo mira por décadas, eso es una realidad innegable, sino que además porque las personas tienen muchas lagunas previsionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no es indiferente partir en 5 años en vez de 15 años o 10 años. De hecho, si partimos en 5 años, ya hay cerca de 225.000 mujeres que quedan afuera. El problema es que si partimos en un año en adelante, el monto de la pensión lo que va a hacer es incrementarse en la lógica de 0,1 UF por año cotizado, y eso es insuficiente. Para la política pública, pensar que una reforma que se ha demorado tanto tiempo para terminar subiendo las pensiones en 3.700 pesos o 7.400 pesos si cotizó 2 años es muy poco. Entonces hay que poner un piso a este beneficio que además fomente la formalidad y que a las personas les dé cierta seguridad de que al jubilarse van a tener un piso asegurado con motivo del esfuerzo que hicieron de ahorrar. Ahora, lo otro es el famoso, lo que se ha llamado bono tabla, que tal vez podríamos aprovechar este tiempo para explicarlo un poco más, ministra, porque el nombre a lo mejor queda ahí y técnicamente se comienza a hablar y uno entrevista y habla el bono tabla y la gente después le dice, no sé de qué estamos hablando, ¿qué significa el bono tabla? Porque aquí estamos hablando primero de la garantía, ¿no es verdad? 0,1 UF para incrementar a aquellas que son más bajas. ¿Qué es el bono tabla? Mira, solo Ramón, si me permite aclarar una cosa de la garantía que creo que es importante, ¿no? Entonces, va a estar la PGU, va a estar lo que la persona cotizó, ¿cierto? Pero además va a tener un adicional. Por ejemplo, si una persona cotizó 20 años, va a tener todos los meses 2 UF más.
¿Ya? Eso es importante porque en el fondo en nuestro sistema lo único que hay es incertidumbre, uno no sabe cuánto se va a pensionar, solo sabe que va a ser poco, pero la idea es dar ciertas seguridades porque los sistemas de pensiones son sistemas que se dan en el marco de la seguridad social y hoy día lo único que hay es incertidumbre respecto de la pensión final de una persona, entonces es una buena cosa. Hay que definir sí cuál es el monto desde el cual se accede. Exacto. Y en el caso del bono que se denomina bono tabla, primero que no es un bono, para decirlo bien en concreto, no es algo que se le vaya a traspasar en efectivo a la jubilada, sino que lo que se va a hacer es abordar una de las múltiples causas que generan diferencia en el monto de la pensión de las mujeres. Y es aquella diferencia que se produce con motivo de que la mujer vive más años y por tanto su saldo se divide en más periodos, más meses, más años, y hay que estirarlo más, ¿no? Y eso termina perjudicando la pensión de la mujer, porque si uno, mira, hiciera el ejercicio, por ejemplo, que usted y una mujer se jubilaran a la misma edad, cosa que no ocurre, pero se jubilaran a la misma edad y hubiesen tenido el mismo saldo en su fondo, resulta que igualmente esa mujer va a tener una pensión que va a ser inferior en un 11% que la de usted, en promedio. ¿Por qué? Porque esa mujer vive más años que los hombres. Entonces, esa causa de la sobrevida de las mujeres no puede ser un motivo para discriminarlas. En una lógica individual, que es la única que imperaba en estos 40 años, las mujeres han sido perjudicadas, ¿no? Por efecto de esta medición distinta que se hace de las tablas. Pero si uno piensa en un sistema de pensiones que avance, salga del extremo del individualismo en el que está y avance algo de seguridad social, deberá pensar que una causa como esto, que es vivir más y que es una buena noticia, no puede transformarse en un castigo. Entonces, ¿qué es lo que se dice cuando se habla de bono tabla? Se habla de abarcar esta diferencia que se produce con motivo de la mayor sobrevida de la mujer a través de una compensación a las mujeres. Y por eso se llama una compensación para la equidad de género. Pero esto aborda uno de los elementos, porque hay muchas razones más que hacen que las pensiones de las mujeres sean más bajas. Claro, evidentemente que sí. Tiende a corregir entonces aquello, y aquí es donde se está hablando de ese famoso guarismo del 0,5, de la distribución del 6%, y claro, los cálculos hablan de 400 millones de dólares más o menos lo que se requeriría para aquello. Hay un esfuerzo que se hace, ¿cierto? Y un cálculo que se hace que es para partir, Ramón. Quiero ser súper clara en esto, el proyecto en ninguna parte contempla normas que aumenten la edad de jubilación. ¿Ya? Pero en los hechos lo que ocurre es que las mujeres se están retrasando su edad de jubilación, entre otras cosas porque no les alcanza con la pensión, entonces salen más tarde del mercado laboral. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esta edad de jubilación por la vía de los hechos se sigue retrasando, el denominado bono tabla o esta diferencia compensación a las mujeres va a ser más exigente este 0,5. Entonces nosotros lo que hemos pensado es que esto puede partir de una forma, pero tiene que contener algunas normas que lo hagan autoajustable para los próximos años, porque si lo dejamos estático, resulta que en pocos años más vamos a necesitar otra reforma previsional que además se haga cargo de ese mismo problema. Y la idea es que esto después vaya avanzando a las otras causas de la inequidad entre hombres y mujeres. Ya, correcto. Por lo tanto, de tal manera ese incremento podría ser y el cálculo podría variar dependiendo de la edad en que en promedio se vaya jubilando una mujer. Jubila. O sea, equiparándose a los 65 años, claro, también habría que hacer otro cálculo. Claro, lo que pasa es que una cosa es la edad legal de jubilación, que es lo que a la persona la habilita para jubilar, pero otra cosa es el comportamiento que en realidad ocurre y que tiene mucho que ver con el monto bajo de las pensiones y con gente que también se siente activa y quiere seguir trabajando, eso también es una realidad. Entonces han pasado que en la vía de los hechos la edad de jubilación se ha ido retrasando, pero el proyecto no contempla subir edad de jubilación. La realidad se ha mostrado que la gente ha ido retrasando su momento de jubilación y hay gente que es bien mayor y que todavía está trabajando porque con la pensión no le alcanza. Ahora, lo interesante de esto al final es comprender en la operación matemática cuánto puede en lo real y en lo concreto aumentar la pensión con todos los componentes que hemos estado analizando, entendiendo que todo esto se está viendo, negociando, que un guarismo puede ir más acá, un poco más allá, ¿no es verdad? Y todo lo que hemos sabido en la discusión pública que ha sido larga, ¿no? Desde ese punto de vista,
¿cuánto el gobierno está dispuesto a ceder en esta conversación para entender que una negociación o que un acuerdo realmente vale la pena y que sea sustancial? Porque ya hemos sabido de experiencias anteriores y una muy inmediata, que es llegar a un acuerdo, por ejemplo, en el tema de las ISAPRES, y después cuando se lleva a la práctica, la gente siente que ¿para qué negociaron tanto si me están devolviendo 300 pesos? Y tiene que volver entonces todo a foja cero para tratar de arreglar algo. En este caso, Claro. ¿cuánto es lo sustancial en términos concretos que uno pudiese entender para que todo este esfuerzo que se está haciendo para llegar a un acuerdo realmente se le note a la persona? Bueno, lo primero es que hay que tener las expectativas bien puestas y los objetivos de la reforma. Lo primero, esta reforma apunta a las personas del tercer, cuarto y quinto quintil de monto de pensión. ¿Por qué? Porque en los primeros años, con el pilar solidario que creó la presidenta Bachelet y después con la extensión a la PGU que se hizo en el gobierno del presidente Piñera, se abarca a la población que no cotizó o a la que cotizó poco. Entonces el problema lo tenemos en la parte de la gente que cotizó. Y aquí hay un típico caso, Ramón, que son las profesoras, ¿no? Sí. Que cotizaron 35 años, 40 años, en su primera pensión caen, ¿cierto?, a la pobreza. Entonces lo que se busca es reconocer ese esfuerzo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que a la medida que los beneficios que se han definido se puedan pagar, es evidente que la reforma pueda avanzar. Pero todo esto partió con un 6% solidario. Yo he escuchado a algunos personeros de la oposición que dicen lo que pasa es que el gobierno hizo todos sus cálculos con el tejo pasado y por eso pidió un 6% para esta garantía, y la verdad es que no es así. Cada punto que se resta de la cotización que permita reconocer a los jubilados en función de años cotizados ha significado ir sacrificando otras cosas. Entonces esto tiene cierto límite, porque efectivamente lo que no podemos hacer es hacer una promesa hoy día que no se pueda sostener mañana. Y en eso yo creo que hay plena claridad y un sentido de responsabilidad importante en el oficialismo y en la oposición, y esperamos que en la próxima semana y la siguiente, antes de que se retome el trabajo legislativo, podamos cerrar bien lo que se denominan los guarismos, ¿no? Cuánto va del SEI a apoyar a los actuales jubilados y cuánto va a apoyar a las mujeres. Es una conversación que se está desarrollando, pero tiene sus límites, porque para subir pensiones, aunque algunos a veces tiran estas frases populistas, ¿no?, que se reduzcan programas, que se retiren, que se despidan funcionarios públicos, algunos proponen cosas de esa naturaleza, la verdad es que no son sostenibles. En Chile hay una cantidad importante de jubilados, cerca de 2,5 millones de personas están recibiendo la PGU, y cada movimiento que se hace tiene que ser muy responsable con esas personas para todos los meses que les quedan de vida. No para, yo me acuerdo el año pasado, Ramón, no sé si usted se acuerda cuando se discutía el tema del litio, y unos decían, bueno, con eso estamos. Pero la verdad es que el litio recién como mineral en explotación, ¿cierto?, tiene una variabilidad en los precios. Por otro lado, estaba ya comprometido para la descentralización como apoyo a los gobiernos regionales y comunales. Entonces, los cambios que hagamos deben contar con recursos. Y yo creo que más importante incluso aún es que las personas que cotizan deben sentir que vale la pena. Y lo que hoy día está en entredicho es eso. Si toda la molestia que hay con el sistema de AFP tiene que ver con los resultados de las pensiones finales. Ministra, para terminar, estamos viendo imágenes también de lo que es el volanteo que realiza a esta hora la convocatoria del Frente Amplio. En algún instante fue interpretado como una presión incluso hacia el propio gobierno para mejorar la propuesta. ¿Usted se siente cómoda con ese volanteo? ¿Cree que es una expresión desde el punto de vista de informar, como se ha tratado de señalar ahora en la tarde, a la ciudadanía respecto de lo que estábamos conversando? ¿O de alguna manera también es un poco de fuego amigo? Mire, a mí en todo este proceso lo que más me ha incomodado es otra cosa. Ha sido toda la propaganda que han hecho la AFP en contra de la reforma y que ha pasado como si esto fuera normal, ¿no? La verdad, yo considero que empresas privadas con fines de lucro que buscan proteger su negocio no debieran tomar posición en un debate político que tiene miras y en perspectiva el país que queremos construir del futuro. Respecto de lo que está haciendo un determinado partido de la Alianza de Gobierno, me parece que se mueven dentro del parámetro que los partidos tienen de forma autónoma para resolver. Y informar nunca es malo, desinformar es malo. Y eso es lo que hemos visto de forma concreta en estos últimos 2 años. Y lo digo con harta responsabilidad, porque en realidad cuando las AFP le dicen a la gente que nadie te quite tu plata,
lo que están queriendo decir atrás es como si alguien tuviera esa intención, y la verdad es que nada de eso está ocurriendo. El 6% ni siquiera existe todavía, y si aquí no hay acuerdo no va a haber 6%. Con el afán de tener los cambios a su propia industria, ¿cierto?, para alinear el pago de las comisiones, por ejemplo, con la rentabilidad de los fondos previsionales y hacer que exista en este sector donde es obligatorio cotizar, si ese es el punto, Ramón, que no es que la gente elija cotizar o no, y no es que la gente pueda elegir otra institución que no sea una FP, está obligada. Entonces tienen que haber mayores eficiencias ahí, tienen que bajar los precios de las comisiones, las utilidades son extra superiores en una realidad, y tiene que haber un incentivo para que cuando la cotización, ¿cierto?, se ponga a disposición del FP para que le invierta, se alinee el interés del FP con el interés del afiliado. Ahora, si hay partidos informando de los beneficios de la reforma previsional, creo que es una tarea que ellos autónomamente han decidido. Nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es tratar de conseguir un acuerdo, y tenemos toda la disposición para aquello, pero con los límites que he mencionado, porque esta reforma debe impactar a los sectores objetivos que se han definido, que son las personas que cotizaron mucho, que igual tienen bajas pensiones, y sobre todo compensar en una pequeña parte a las mujeres, porque no solamente las mujeres son discriminadas porque viven más, sino que porque las tareas de cuidado están en ellas, tienen salarios más bajos, trabajan en sectores feminizados que son más mal pagados además, tienen menores puestos de jerarquía, tienen más lagunas, o sea, un sinfín de elementos. Y hay que, yo diría, no empezar a hacer algo de justicia, porque el bono por hijo, que se creó en el gobierno de la presidenta Bachelet, se complementa muy bien con esta medida de expectativa de vida que propone el gobierno del presidente Boric, pero queda camino, ¿no?, para abarcar la inequidad de las mujeres. Entonces tenemos que seguir avanzando en esa línea, porque no es justo que en el país las mujeres estén tan atrás, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Además, nosotros somos un país grande, hermoso, que genera muchos frutos, y el tema es que esos frutos ojalá se distribuyan un poco mejor para tener más cohesión social. Muy bien, ministra Janet Jara, agradecido de su tiempo para conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Nos seguimos viendo. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Bueno, avanza entonces la conversación y veamos si tenemos novedades la próxima semana. Se dice que a lo mejor podría salir humo blanco. Le cuento ahora que la Fiscalía de Antofagasta presentó ante la Corte de Apelaciones de la ciudad una solicitud de desafuero para la diputada Catalina Pérez. De inmediato hubo reacciones en el Congreso por la posibilidad de su formalización en el marco del caso Convenios. Camila Silva también ya está en contacto a esta hora de la tarde con nosotros. Los detalles, Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Cristian, muy buenas tardes. Ramón, perdón. Sí, el fiscal Cristian Aguilera presentó ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta esta solicitud de desafuero en contra de la diputada Catalina Pérez, en este caso por las indagatorias en el marco del caso Democracia Viva, que es el traspaso de recursos desde la Seremi de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, justamente de dos personas ligadas a la diputada. Esto también indagatorias que tienen que estar vinculadas a fraude al fisco, y en el marco de estas indagatorias también se conoció hace un par de semanas el informe sobre unas pericias que se hizo en el teléfono de la diputada Catalina Pérez, en donde se establece este informe que ella estaría enterada de estos traspasos de dinero de cerca de 400 millones de pesos, como les decíamos, desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a finalmente esta fundación. Escuchemos a continuación algunas reacciones de parlamentarios que han solicitado que se sigan estas indagatorias y que se tiene que seguir el curso de la justicia, no intervenir al respecto, y que si se debe ser desaforada la diputada Pérez para poder seguir estas indagatorias es lo que debe resolver la justicia. Es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para la diputada Catalina Pérez, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de esta investigación. Es totalmente injustificada. Pero será en este contexto donde finalmente quedará establecida, sin lugar a dudas, la total inocencia de la diputada Catalina Pérez. La justicia debe hacer su trabajo con absoluta libertad e independencia, y en ese sentido no hay defensas corporativas, y por eso, ante el anuncio de la petición de desafuero a la diputada Catalina Pérez, lo que cabe es acatar lo que ha planteado la justicia y esperar las resoluciones del tribunal. Es importante que se investigue a fondo, que tribunales y el Ministerio Público actúen con total independencia
sin ninguna defensa corporativa a ningún político. Todos los procedimientos de fiscalía se deben respetar porque esta actúa con total independencia a la hora de establecer estas responsabilidades. Bueno, recordemos cuál es el vínculo que tiene Catalina Pérez con esta indagatoria específicamente. El ex seremi de vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, era el ex jefe de gabinete de la diputada y en este marco él firma una serie de convenios con la Fundación Democracia Viva, que estaba dirigida por Daniel Andrade, la expareja también de la diputada Catalina Pérez. En este contexto se firman una serie de convenios, alrededor de 400 millones de pesos. Se besan estas indagatorias de estas pericias que se hacen a su teléfono, en donde ella tenía conocimiento, según se establece, de estos traspasos a una fundación que no tenía experiencia justamente en esto de los asentamientos precarios. Escuchemos a continuación también las reacciones del abogado de Catalina Pérez. La diputada decide no hablar al respecto, pero sí su abogado. La solicitud de desafuero presentada hoy en la tarde por la Fiscalía Regional de Antofagasta es totalmente injustificada. Pero será en este contexto donde finalmente quedará establecida, sin lugar a dudas, la total inocencia de la diputada Catalina Pérez. Ella ha colaborado con la investigación de manera voluntaria, permanente, desde el inicio de la misma, a fin de esclarecer su total ausencia de responsabilidad en los hechos investigados. Ha ido evolucionando este caso con el tiempo. Al principio parecía muy compleja su situación. Luego, cuando avanzó la investigación, parecía que apuntaba solamente hacia otros intervinientes, pero ahora nuevamente los ojos de la Fiscalía se han puesto sobre la diputada. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas y en los próximos días. Camila Silva, muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa. Corresponde en este instante. Gracias y volvemos.